de todas maneras positiva. La derrota de hoy no tiene nada que ver con lo que fue la derrota del partido anterior con Cruz Azul. Hoy, nuestros dos peores partidos fueron con Toluca, el torneo pasado y este. Y cuando vos repetís partidos similares contra el mismo equipo, eso dice que el rival es mejor, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista cuál es la realidad. Ellos son un equipo muy bien trabajado, muy hecho. No es casualidad que hayan sido bicampeones del fútbol mexicano, y nosotros, que somos un equipo con progresión, que vamos a tener de repente ante este tipo de rivales estas caídas. El alcance del Guadalajara, pues, en síntesis, dice Milito, claro, tiene su tope con equipos como el Toluca, que es un equipo mucho más hecho, ¿no? Yo creo que el Guadalajara, a pesar de estas dos derrotas, no pierde tanto en cuanto a reconocimiento, y ellos mismos en cuanto a la puesta en escena. Tienen que seguir mejorando y entender que los momentos en las áreas y los detalles importantes, concentración, etcétera, genialidad en la definición, una tajada, pues puede acercarte al objetivo. Romo no tiene perdón de Dios, ¿eh? O sea, eso sí, si no está al 100%, lo pones y se te vuelve a lesionar y lo pones en otra posición. O sea, raro, ya había encontrado. Venían trabajados de la selección. Sí, yo lo sé, y seguramente es por eso. Me encantó lo que dijo, estamos en progresión, estamos ganándole a los que le tenemos que ganar y estamos compitiendo con estos equipos, Cruz Azul, Toluca. Es mucho más difícil y complejo. Sin embargo, compitieron bien. 2 buenos partidos, Toluca le hace goles tempraneros. En fin, yo creo que son buenas conclusiones del Guadalajara, del técnico. Bueno, ya entendimos entonces, ¿no? ¿Cuál es el nivel de Chivas? Que no está para campeón. Sí. Que no es contendiente el título. ¿Compite contra estos equipos? Espérame tantito. ¿Compite contra estos equipos? Sí. Compite. Es un equipo competente. Me las paso por, bueno, por donde quieras. No. Es un equipo competente, pero candidato al título me parece que le falta. No. Contra Cruz Azul y contra Toluca. Les va a competir. De hecho, hoy Chivas demuestra que no es ni siquiera uno de los 3 mejores equipos del torneo. Hablo con respecto a ganar el título. Cruz Azul, Toluca y Tigres sí lo son. ¿Por qué? Porque nos empeñamos, o se empeñaron ustedes, y los dije, yo parecía loco porque iba con paso perfecto Chivas, que esos 6 partidos tenían un tope. Que es un equipo bueno que puede competirle, sí. Contendiente al título, ya quedó demostrado. Después ya quedó demostrado, no. No, entonces, ¿qué es Todos los partidos son diferentes. Entonces, ¿qué es esto? Ya tú hablaste, igual que Milito, de que hay un tope, que es un equipo en progresión. Ya empiezan los eufemismos para decir, Chivas todavía no está. Yo estaría contigo esencialmente, y aquí no tiene nada que ver con no elogiar lo que es el Guadalajara, pero yo todavía en la mitad del torneo, viendo partido a partido, yo no pongo por encima a Tigres que Chivas. Pondría Toluca, Cruz Azul, pondría el Guadalajara. Yo sí, claramente. Está bien, yo pondría el Guadalajara. Todavía me parece que los Tigres han tenido partidos muy malos. Tigres desde el principio del torneo lo pones arriba de Chivas y a la mitad del torneo. No, está bien, pero ¿quién ha jugado mejor? ¿Quién ha jugado mejor por encima de Chivas? Yo creo que esto le tiene que servir a Chivas. Yo creo que tiene que servir. Claro. O sea, le tiene que servir hacia el interior. Afuera podemos decir, aspira al título, no aspira al título. Yo creo que al interior. ¿Pero qué dices tú? ¿De qué? Que aspira al título. Hay que no aspira crecer. al título. No. ¿Sabes qué pasa, Mira, Paco? no lo pongo dentro de los candidatos al título a Chivas, no lo pongo dentro de los candidatos. Chivas está haciendo algo muy importante, muy interesante. Está sentando una base. Está creciendo. Sí, está creciendo y está mejorando individual y colectivamente. Hay otros 4 candidatos al título en este momento. Claro. Yo creo que no hay ninguna duda al respecto. Ahora, Milito, por ejemplo, a Ledesma. Oye, a Campillo. Oye, no es lo mismo Henry Martín que Paulinho. Sí, porque tampoco que el jugador se te vaya a sobrar. Tienes que, si no defiendes mejor, no aspiras al título. Ningún equipo puede ser campeón si no defiende bien. Ninguno. Que yo conozca, ninguno. Ahora, y el error de Ledesma. Pregunto yo, ya porque perdió estos 2 partidos, ya el Guadalajara está. No, pero esta ya es una prueba real. Y va a seguir pero esta sí es una prueba real. Hasta que llegue el momento en que. Porque expulsaron a uno. Porque se equivocó el árbitro. ¿Por qué da tanto miedo decirlo? Parece que es un sacrilegio decir que Chivas es un golpe de realidad. Es un golpe de realidad. Totalmente. Sí, es un golpe de realidad. Totalmente. Pero ¿de qué tamaño? Javier, que es un sacrilegio porque es un equipo de puros mexicanos. Lo que pasa es que te cuesta mucho reconocer que el Guadalajara está creciendo. No, y a ti te cuesta mucho trabajo
trabajo reconocer que no es un equipo que está a la altura de los otros, que Claro sí son que- contendientes al No, título. lo reconozco. Hasta por Toluca y Cruz Pues me Azul en parece este que es un momento. sacrilegio, porque Toluca, son de Cruz Azul puros y Tigres mexicanos. están jugando muy bien al fútbol por encima de Chivas. Pero que eso no Chivas se decía en les las primeras puede 6 competir, jornadas. no, eso es otra cosa. Se decía que Chivas era el mejor equipo del torneo Se en las decía primeras mejor 6. señala y vi quién. Tú decías, No. y muchos más decían. Guadalajara va a Si, ponerse cuarto si lugar. juegan 10 veces Toluca Chivas, va a ganar Toluca 6, 6-4. va a ganar 6, van a empatar 2 o 3. No. Sí, y la Va a otra la ganar gana el cuatro, Guadalajara. va a empatar Estás 3. hablando de Toluca, vamos a poner, y también con Cruz Azul. Si juegan 10 veces. Yo creo que Guadalajara, va a ser 4. a Cruz Azul sí Pero- lo ha puesto pero- más contra la lona. Pues en los últimos 7 partidos le ha ganado 6 Cruz Azul. Sí, está bien, pero aunque qué no le bueno. gusten las estestadísticas a Ricardo, Pero te se la la has pase por pasado, donde qué él bueno se Que le las ocurra. cosas mejoren para Chivas, o sea, qué bueno que se sumen. Claro. ¿no? Que mejore Chivas. Es bueno para el fútbol mexicano. Pero es que no tiene nada de malo, por Que ejemplo, mejore. así no tiene nada de malo como hace varios torneos se dijo, el calendario más fácil es del América, lo aprovechó, el calendario más sencillo de Guadalajara y lo aprovechó, o sea, se basa en la estadística del mejore último torneo. Pachuca, que mejore León, que mejore, dime otro, el que tú me digas, Juárez, que mejore Tijuana. Al fútbol mexicano le hace bien esa mejoría. No es que Chivas, porque muchos dicen, es que si Chivas está bien al fútbol mexicano le va mejor. Bueno, quizás con el tema de la selección, que hace mucho tiempo no pasaba. Hoy Chivas, en estos partidos de preparación, es la base de la selección. Te dice que Chivas viene jugando mejor, Sí. que viene aportando cosas interesantes y demás. Hoy Chivas no es candidato, pero es difícil que sea candidato. Dice Peláez que sí. No dijo eso. No, yo Sí, El candidato. dijo No. que es candidato al título. único va a candidato es competir, Toluca. en la liguilla va a competir con lo que le El quede. único candidato es Toluca. El candidato número 1 es Toluca, Ah, ¿no? por eso. Entonces, Chivas es el candidato número ¿qué? 5. 4 o 5. 4. 6. 4. Hoy Bueno, 4. está bien. Yo Ahora, 5 o así 6, a lo como- mucho 5. Está bien, y te doy la razón. Yo digo que va a pelear. Está peleando con estos y a los otros. No ha dejado de pelear. El Ese tema no es el también punto. es que Cruz Azul, pues ya que gane también el título de liga, porque No, pues, bueno, no se es ganan en la candidato y es no se candidato ganan en la 40 años jornada esperando 8. y no ha pasado No se nunca. ganan en la jornada 8. No, por eso, el equipo bueno. luce muy bien, Bueno. tiene muy buen plantel, Sí. pero luego a Y la yo hora soy de el la que hora- hablo siempre de Cruz ¿Por qué Azul. Estábamos sacaste a hablando de Cruz Chivas. Azul? ¿Por qué sacaste a Cruz Azul? Porque pues, viene ¿Qué la pasó? conversación, porque No, no, no. dice que el Es que Cruz ahora- Azul es candidato. Es que yo creo que más bien está en tu mente todo el tiempo. Pero el No, a punto ver, es que Chivas, a ver, ¿sabes? El tema con Chivas es que siempre está preparando, siempre va en camino. Sí. Entonces, el equipo grande es y tiene que ser. No se está preparando y va No, en camino ha y es en dejado de ser un equipo progresión y importante. ya tiene un tope. No. El equipo grande tiene que ser por Muy obligación. importante este partido que viene, ¿eh? Sí, contra Atlas. Es muy importante. ¿Por qué? Clásico. 2 derrotas. Clásico, vienes de 2 derrotas. Estoy seguro que Milito estará pensando, sería inadecuado el decir, tenemos que ganar a como dé lugar. No, sería inadecuado. Cuando vienes de 2 derrotas, tienes que ser muy frío, ¿eh? Muy frío, percibir ciertas cosas. El rival representa mucho. Es el partido para mí, Clave. ahí sí puedes decir, es un punto de inflexión para Chivas. A ver. O lo confirmas o empiezan las dudas. Y el contraste con el Guadalajara, Miguel Ángel, entiendo lo que dices, es que venía siendo un desastre. Hoy que realmente tiene un equipo digno, competitivo, pues entonces elogia. Yo sí creo que este Guadalajara no está tan lejos de esos equipos, pero sí tendría que hacer una llave perfecta para eliminar al Toluca o al Cruz Azul. De acuerdo. Y se puede dar, ¿eh? Se puede dar de podría pronto ser. en semifinales, en cuartos. Pero lo que no pueden hacer es contaminar con nada la relación del técnico con los jugadores, lo que está. No los critiquen. Son 2 derrotas que tienen sentido porque enfrentan a rivales candidatos al título y no juegan mal. Punto y aparte, hablando exclusivamente de ciertos aficionados, Gatillere, yo no puedo con el comentario de, no, pues es que los seleccionados y tal. Así es, para el Toluca, para Chivas, para el América, para Cruz Azul, así está. Entonces, ¿qué pasó con el Guadalajara? ¿Es por funcionamiento o por el lado individual? ¿Qué viste tú? No, por funcionamiento yo no lo veo. Yo veo que siguen jugando a lo mismo, incluso cuando lo somete el rival, porque recordemos bien que Cruz Azul en el primer tiempo lo sometió al Club Deportivo Guadalajara y Toluca también en los primeros 35 minutos también lo sometió bastante. Después tiene el poder de reaccionar, por eso te digo que el funcionamiento no es como la excusa porque Guadalajara no haya mantenido esa cadencia de triunfos. Me parece que más atraviesa porque hay veces que en lo individual la toma de decisiones
y las ejecuciones no son las adecuadas a la hora de jugar en partidos de alta tensión, como lo era contra Cruz Azul y contra Toluca, ¿no? Entonces, sí creo que atraviesa más por ahí, porque al final tuvo Romo una ocasión de gol, la hormiga González se metió por milésimas de... Sepúlveda tuvo una al último de ahí, la hormiga González, etcétera, la decisión de Ledesma de jalarle a Paulinho la camiseta. Entonces esas cosas son los que están cargando a Guadalajara al final por los resultados, ¿no? Pero por funcionamiento yo no lo veo. No me preocupa nada lo que pasó con Guadalajara. Sigue siendo contendiente a llegar a instancias definitivas. No sé si le alcance para ser campeón. Le van a llamar a mucha gente a la selección y no le sobra mucho. O sea, no tiene el fondo de armario que sí tiene el Toluca, que tiene Cruz Azul, que tiene el América. Pero no creo que se caiga, ¿eh? Perdió con dos muy buenos equipos que lo superan. Sí, que lo superan, que tienen mejores planteles. Lo superaron bien. Lo superaron bien, estoy Bien. de acuerdo. Pero a los dos les compitió, sobre todo en el segundo tiempo. Sí, seguro. Ayer, No estoy de acuerdo con nada. Ayer Sí, estaba... lo dice. Bueno, Entonces, entonces ya me voy. Entonces, O sea, está bien. No. Ayer bien. Guadalajara en el segundo tiempo le compite bien al equipo del Toluca. pero Le te digo genera una dos o cosa. tres ocasiones de gol. Hay una intervención buenísima de Luis García que está teniendo un fantástica. torneo fantástico. Porque contra Necaxa Sí. Es que no lo estoy, salvó no estoy de de acuerdo dos. con ninguno, no solamente Pero- con vos, Jorge, Ajá. con ninguno estoy de acuerdo. ¿Por qué, Juanjo? Con ninguno. Yo sí dramatizo. A ver, Son dos derrotas seguidas. Son dos derrotas. O sea, parece que Pero está de moda. Te puedo Pero asegurar, equipos que Juanjo, fueron presupuestadas. mejores. Hablar bien Ojo, de Juanjo, las Chivas de Guadalajara de Milito, que ustedes saben que yo soy principal defensor de él. Pero perdió 2 partidos seguidos contra los rivales contra los cuales tenía que dar la talla, no la dio en resultados. Correcto, Después el claro. fútbol está lleno de Pero había defectos y ganado el explicaciones, clásico. pero 0 de 6. Sí, pero la América también hoy. le ganó el Sí, pero lo que clásico, dice Matador. Murrieta. A la que debe América, ganar, sí, sí, como que sea. ganar sí, pero- Ustedes los futbolistas siempre me han dicho, Sí. los clásicos se ganan Sí. como sea y se Está juegan bien. Sí, diferente pero- y y me echan un también- rollo sí, está ahí bien, está bien. populista horrible y me dicen eso. A ver, bueno, está muy pues ganó el bien. clásico, Está- le ganó a la está muy América el bien, está clásico muy bien. Clásico, y lo ganó perfecto. bien. Por eso, pero Y está- le co- y déjame terminar. Sí, termina. Y le Termina. compitió, Del- Paco, el le plantel que compitió. te- Sí, está pero le peleando la compitió. América. Uno por uno, por favor. Hay que revisar los partidos, sobre todo el de ayer, me parece. Le compitió a Toluca y le compitió bien. Hay dos jugadas que en no las es que consuelo, ¿eh? encuentra No es posición. consuelo. A ver, Pero ¿qué? encuentra en 2 ocasiones posición de gol y remata solo la hormiga, aunque fuera de lugar, ¿no? Muy conmovedora su historia, No, Matador, se espérame. perdió. Déjame acabar. Hay una intervención buenísima de Luis García y hay una jugada de Sepúlveda que pudo haber significado un gol para el Guadalajara. O sea, yo no vi una diferencia abismal. Y ayer. también Pero abismal en la no. temporada Sí hay diferencia, pasada, pero abismal como bien no. lo dice Juanjo, pero le falló el penal el Chicharito y lo voló. Pero Sí. hay que ganar Quedó estos afuera. partidos. Toluca también le generó Hay que bastante a quedar Guadalajara. estos partidos. Claro. En el primer tiempo. sí. Y el segundo también primera tuvo un media pase. hora. Hace un rato comentabas algo bien importante, ¿no? Yo te estaba escuchando, ¿no? Un golazo. Que decías del tema de Chivas. Ya ganó 6 partidos o 7 partidos. Comentabas que le ganó al América Sí. contra este pobre y paupérrimo Está América. bien, sí. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Pero hoy, en los últimos 2 partidos, se enfrenta contra Cruz Azul, Sí. se enfrenta contra el Perdió. Toluca. Yo me he cansado, Murrieta, me he cansado de decir acá que hoy el equipo que mejor entiende jugar bien es Chivas. Pero el equipo más fuerte. Con las es- herramientas que tienes. El equipo más fuerte es Toluca. Sí. No hay vuelta. Y ojo. ayer estuvimos de Y acuerdo. no es para que sea grande Mercader. No tiene nada que ver. Es que el equipo que hoy es más fuerte en este Sí, país, lo que han- como plantel y como jugador, termino, como plantel y como jugadores, es Toluca. Y este equipo que venía jugando muy bien y que juega bien, a Cruz Azul, que hoy es líder, y a Toluca no le pudo ganar. Y sí. contra esos, en el final del torneo va a competir. No estuvo fino ni contra Cruz Claro. Azul ni ayer contra Toluca. No, por pero eso perdió. generó Bueno, son los ocasiones partidos en los de que tenés que gol. estar fino y Es ganar. lo único que les quiero decir. Nada más. Les compitió Está bien. a los 2 mejores planteles probablemente del fútbol Es un mexicano. bonito consuelo. Y acá viene ¿No? Atlas, después ¿Cómo? Santos, Bueno, León, entonces Rayados, está para Pumas. ser Es un bonito consuelo. No es consuelo de nada. Chivas Solo compitió digo bien que contra los compitió, candidatos nada al título, más. es un bonito Compitió, consuelo. Hay un compitió tema. y bien, compitió Está bien. bien, a un nivel alto. Yo por eso dije arrancando, y perdón que lo diga así, Sí. pero arrancando este segmento argumenté
que el Guadalajara no está en una recta de caída libre, presentó un buen claro que fútbol. No, para nada. No estamos diciendo No, eso. nada más para aclarar el punto, no, Guadalajara va a competir, el Guadalajara tiene músculo y tiene un muy buen entrenador de fútbol. Solamente que sí quiero argumentar, cuando está en este momento contra los poderosos, por distintas razones. Porque no le sobra nada. No ha dado el Son ancho. alarmas No tiene que fondo de Por armario. diferentes razones. No tiene Ahora, fondo de hay armario. un tema. Ya empezó con la alarma. No, pero pará. Hay No, un tema. no, le saquen el teléfono rojo y cambien de entrenador. No sean incendiarios. Alarmas que se cambie, encienden. pero cambien de No entrenador, saca entonces. técnico. Sí, pero hay un los tema. dos partidos que tenía que ganar los perdió. 0 de 6. Claro. Ahora hay un tema. Alarmas que se encienden. Bueno, Quiero tocar ya este calificó tema. a la liguilla, hombre. Quiero tocar No este pasa nada. tema. Este tema es bien importante. Hace un rato lo estaba diciendo del tema de Reyes en el partido de la América. Una irresponsabilidad. ¿Estás de acuerdo o no? Para mi punto de vista, ojo, igual y veo el fútbol de otra manera. Ayer lo de El penal. Ledesma es una irresponsabilidad. Al minuto dos. ¿Quién Al tiene más minuto bagaje? 2 ¿Quién, del tiene más, partido. ¿Quién está más rodado en primera división? Es No, que- Reyes de es calle. que- Ah, claro. Pero es que no, a Peor ver, errores de a Reyes. donde quiero llegar es que son errores puntuales. Y Sí, de se te va un jugadores. partido por un error puntual, por una toma de decisión que no es la mejor. Son jóvenes. Yo tengo una duda honesta. Una duda muy No, honesta. jóvenes, no, Si Matador, Juanjo, no. tú estabas defendiendo constantemente a Milito y ahora dices que alarmas prendidas, ya no entendí. Lo defiendo, lo defiendo, pero no por defenderlo voy a ser ciego. Si el equipo que ha crecido, que ha hecho un buen semestre anterior, si sigue siendo uno de los favoritos, cuando tiene que dar la talla contra dos rivales contra los que va a luchar el campeonato, porque no va a luchar el campeonato con Querétaro o con Puebla, lo va a luchar con Cruz Azul y lo va a luchar con Claro. Toluca y perdió con los dos. Por lo tanto, Bueno, entonces cuando llegue ese momento hablaremos, pero por lo pronto no hay ninguna Pero alarma Matador, encendida. dices del No fondo hay de armario. ninguna Estás alarma apapachando encendida. a una Chivas. cosa. Solo terminar. Estás Tú dices que tiene apapachando a mejor Chivas. plantel En absoluto. y que no tiene plantel y que con lo que tiene Chivas. Oye, son 6 seleccionados nacionales. Seleccionados nacionales, Paco. Bueno, El América pero son tiene seleccionados seleccionados Este es el nacionales. genio de la uruguayos. lámpara. Aquí está el mejor de verdadero todos. técnico del fútbol mexicano. Y no lo digo con el corazón en la mano, lo digo con los resultados presentes. Un jefe de Claro. jefes. el Punto. mejor. El Como Turco es- como Mohamed es el dice mejor Silvio entrenador en Laguna, México. Se por acabó. El golpe fue tan duro que todavía retumba en los pasillos de Verde Valle, porque después de 7 jornadas completas presumiendo el liderato como si ya tuvieran el título en la bolsa, y haciendo creer a medio México que este clausura 2026 sería el de la consagración definitiva de Gabriel Milito, resulta que bastaron apenas 2 partidos contra rivales de verdad para que toda esa burbuja explotara de la manera más humillante posible y quedara al descubierto que este Chivas no es ni remotamente el equipo invencible que vendieron durante semanas, sino un conjunto lleno de agujeros que solo se notaban cuando los ponías a prueba contra equipos con colmillo y experiencia que saben cómo explotar debilidades. Y lo que más arde en el orgullo rojiblanco no es tanto haber perdido el primer lugar de la tabla, que al final es solo una estadística vacía si no tienes con qué respaldarlo en mayo, sino la forma patética en la que se dieron ambas derrotas con errores de principiante que ni en fuerzas básicas se perdonan, con decisiones tácticas de Milito que parecían sacadas de un manual de cómo confundir a tu propio equipo y con una fragilidad mental tan grande que cada vez que reciben un golpe temprano se desmoronan como castillo de arena sin capacidad de reacción ni carácter para voltear marcadores adversos. Pero mientras la prensa nacional se divierte despedazando al rebaño sagrado y los detractores eternos como Álvaro Morales se burlan sin piedad, recordándoles que el calendario amable los hizo parecer gigantes cuando en realidad son apenas un equipo del montón, en las entrañas del club hay una preocupación mucho más seria que cualquier resultado deportivo, y esa preocupación tiene nombre y apellido: Luis Romo, el mediocampista que salió lesionado ante Toluca, y cuyos primeros reportes médicos pintan un panorama tan negro que podría no solo arruinar el torneo de Chivas, sino también echar por la borda el sueño mundialista del jugador que veía en este 2026 la oportunidad de su vida para brillar con la selección mexicana. Y como si todo este cóctel explosivo de crisis deportiva, lesiones catastróficas y humillaciones mediáticas no fuera suficiente, ahora tienen que levantar la moral destrozada para enfrentar el clásico tapatío contra un Atlas que huele sangre y que sabe perfectamente que este es el momento ideal para meter el cuchillo en la herida abierta de un rival históricamente superior, pero que hoy está más vulnerable que nunca. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre algo que la mayoría de la gente está pasando por alto mientras se enfoca únicamente en las derrotas deportivas, y ese algo es el mensaje subliminal brutal que mandó Gabriel Milito después del descalabro ante Toluca, cuando en lugar de agachar la cabeza y pedir disculpas salió con el pecho inflado a decir que Chivas les demostró a todos los poderosos de la Liga MX que puede pelearles de tú a tú
aunque no tenga sus millones ni sus planteles galácticos. Y esto no es un simple discurso motivacional para la prensa, ni una frase bonita para contentar a la afición dolida. Esto es una declaración de guerra en toda regla contra Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul y todos esos clubes que presumen sus cheques en blanco mientras miran por encima del hombro a un Guadalajara que sigue aferrado a su filosofía de solo mexicanos, aunque eso signifique tener un plantel menos competitivo en términos de calidad individual. Lo que Milito está diciendo entre líneas es que perdieron 6 puntos ante Cruz Azul y Toluca por errores propios y no porque el rival fuera superior, que durante amplios pasajes de ambos partidos Chivas controló el balón y generó más peligro que equipos con nóminas 3 veces más caras, y que cuando llegue el momento definitivo de la liguilla donde todo se define en 180 minutos de vida o muerte, este rebaño va a estar ahí plantado, dando pelea contra quien sea sin importar cuántas estrellas internacionales tenga el rival en su alineación. Y hay que reconocer que el técnico argentino tiene razón en varios puntos de su análisis, aunque la afición rojiblanca no quiera escucharlo porque está cegada por el dolor de las derrotas, porque es un hecho que ante Toluca, después de esos primeros 20 minutos horrorosos donde regalaron 2 goles por errores infantiles, el equipo se recompuso y dominó completamente el segundo tiempo con Brian Gutiérrez y Hugo Camberos metiendo vértigo por las bandas, con una defensa que cortó todo lo que vino, por arriba con Diego Campillo ganando duelos imposibles y con un mediocampo que recuperó la posesión del balón, obligando a los Diablos Rojos a defenderse con uñas y dientes, pidiendo desesperadamente que terminara el partido antes de que les cayera la remontada. Antonio Mohamed, el técnico de Toluca que conoce perfectamente el fútbol mexicano y que no regala elogios a nadie, salió en conferencia de prensa a reconocer que Gabriel Milito es un técnico superlativo muy bueno, con mucha escuela de muchos entrenadores y que además es una persona muy trabajadora, muy humilde y de valores. Y esas palabras del turco no son cortesía diplomática, sino el reconocimiento genuino de un colega que sabe identificar cuando hay un proyecto serio del otro lado, aunque los resultados puntuales no lo reflejen todavía. Y ahí está la gran paradoja de este Chivas del Clausura 2026, porque tienen un técnico al que sus propios rivales respetan y elogian mientras su propia afición lo está crucificando después de apenas 2 derrotas. Tienen un plantel que genera más juego y más ocasiones que equipos con presupuestos 10 veces superiores, pero no pueden traducir esa superioridad en goles por falta de contundencia en la definición. Y tienen una filosofía institucional que los limita en el mercado de fichajes, pero que al mismo tiempo les da una identidad única que ningún otro club en México puede presumir. Pensando bien, este mensaje de Milito de que Chivas va a pelear contra los poderosos es exactamente lo que necesitaba decir en este momento para no dejar que el equipo se hunda anímicamente, porque si el técnico sale a flagelarse públicamente reconociendo que son inferiores y que no tienen nivel para competir contra los grandes, entonces automáticamente le mete en la cabeza a sus jugadores la idea de que ya están derrotados antes de pisar la cancha, y eso sí sería una sentencia de muerte para cualquier aspiración de pelear el título. Ahora vamos a meternos en el análisis frío y despiadado de por qué realmente perdió Chivas estos 2 partidos consecutivos, porque más allá de los discursos motivacionales y de las declaraciones para la prensa, la realidad es que hay errores concretos y específicos que están costando puntos vitales y que si no se corrigen de inmediato van a terminar hundiendo al equipo en la tabla general. El primer error, y el más evidente, es la falta de concentración criminal que tiene este plantel durante los primeros y últimos minutos de los partidos, porque no es casualidad ni mala suerte que ante Cruz Azul hayan recibido el gol definitivo en una jugada de pelota parada donde un jugador bajito como Charlie Rodríguez les ganó en las alturas a toda la defensa rojiblanca que se quedó mirando como estatuas sin reaccionar. Y tampoco es casualidad que ante Toluca hayan regalado un penal al primer minuto del partido por una acción tan absurdamente innecesaria de Richard Ledesma, que hasta un niño de fuerzas básicas sabría que no puedes meter la mano de esa manera dentro del área cuando el balón apenas está llegando. Estos no son errores técnicos ni tácticos que puedas corregir con videos o con charlas en el pizarrón. Son errores de actitud mental que hablan de jugadores que salen a la cancha sin la cabeza puesta en el partido desde el primer segundo, que se relajan pensando que con su calidad es suficiente para ganar y que después pagan las consecuencias cuando el rival los golpea primero, aprovechando esas desconexiones cerebrales. El segundo error garrafal es Gabriel Milito jugando al científico loco con sus alineaciones y sus cambios de posición, que solo confunden al equipo en lugar de potenciarlo, porque no hay explicación lógica para que hayas puesto a Daniel Aguirre de mediocampista cuando su posición natural es de stopper y cuando todos en el estadio sabían que Toluca iba a salir a presionar alto, necesitando solidez defensiva desde el arranque. No hay justificación para que hayas dejado
a Brian Gutiérrez en la banca cuando el paraguayo estaba sano y es uno de los jugadores con más desequilibrio individual del plantel, y mucho menos se entiende que hayas expuesto a Luis Romo jugando los 90 minutos completos cuando el mediocampista venía regresando de una lesión previa y necesitaba ser cuidado con pinzas para evitar recaídas que ahora lo van a dejar fuera quién sabe cuántas semanas. Milito tiene que dejar de querer inventar el hilo negro y entender que su trabajo es poner a los mejores 11 jugadores del plantel en sus posiciones naturales y dejar que el talento fluya, no andar experimentando con formaciones exóticas que lo único que logran es que los futbolistas no sepan dónde pararse ni qué función cumplir dentro del sistema. Y el tercer error que está matando a este Chivas es la dependencia absurda de Armando González como único referente de área, porque cuando los centrales rivales lo marcan bien y no lo dejan respirar como pasó ante Cruz Azul y Toluca, todo el ataque rojiblanco se viene abajo porque no tienen plan B ni jugadores alternativos que puedan asumir esa responsabilidad de ser el hombre gol cuando la hormiga está neutralizada. González es un delantero honesto y trabajador que te puede meter 15 goles en un torneo si todo sale bien, pero no es ni remotamente el killer implacable que necesitas para ganarle a los grandes en partidos cerrados, donde cada ocasión cuenta porque le falta físico para aguantar el balón de espaldas cuando lo presionan, le falta técnica para generar espacios por sí mismo cuando está muy marcado y le falta ese instinto asesino que tienen los verdaderos nueves de élite para convertir media ocasión en gol. Yo creo que estos 3 errores son mucho más graves de lo que Milito y la directiva quieren reconocer públicamente, porque no estamos hablando de detalles menores que se arreglan con un par de entrenamientos, sino de problemas estructurales profundos que tienen que ver con la mentalidad de los jugadores, con las decisiones tácticas del entrenador y con las limitaciones naturales de un plantel que, por más mexicano y bonito que sea, simplemente no tiene el nivel individual suficiente para competir contra equipos que pueden traer refuerzos de cualquier parte del mundo sin restricciones absurdas. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en las consecuencias directas de estas derrotas, tenemos que hablar sobre la lesión de Luis Romo, que tiene a todo Verde Valle en vilo, esperando los resultados de los estudios médicos que determinarán si estamos ante una simple molestia muscular que lo dejará fuera 2 semanas o ante una catástrofe deportiva que podría acabar con su torneo y con su sueño mundialista de un solo golpe. El mediocampista salió del partido ante Toluca cerca del minuto 40, evidenciando un dolor agudo en la zona posterior del muslo, y cualquiera que haya visto la escena pudo darse cuenta inmediatamente de que no era un simple calambre, sino algo serio, que iba a requerir estudios profundos y tiempo de recuperación considerable. Los primeros reportes extraoficiales hablan de una posible afección en el isquiotibial y dependiendo del grado del desgarro que confirmen las resonancias magnéticas, Romo podría estar fuera desde 2 semanas en el mejor de los casos, hasta 6 meses en el peor escenario que requeriría intervención quirúrgica y rehabilitación completa. Si es un desgarro grado 1, estaríamos hablando de entre 2 y 4 semanas de ausencia, lo que lo haría perderse aproximadamente 4 o 5 partidos, incluyendo el clásico tapatío y algunos compromisos importantes de la fase regular. Pero si los estudios revelan un desgarro grado 2, entonces la ausencia se extendería de 4 a 8 semanas, prácticamente descartándolo del resto del torneo y poniendo en duda su participación en liguilla, aunque Chivas logre clasificarse. Y ni hablar del escenario apocalíptico del desgarro grado 3, que lo mandaría al quirófano y lo dejaría fuera de circulación entre 3 y 6 meses, acabando no solo con su temporada en el Guadalajara, sino también destruyendo cualquier posibilidad de estar en la convocatoria final del Mundial 2026, que probablemente sea el objetivo más importante que tiene Romo en toda su carrera profesional por encima de cualquier título de clubes. La gravedad de esta lesión trasciende completamente el ámbito del Guadalajara porque estamos hablando de uno de los mediocampistas más regulares y confiables que tiene la selección mexicana en este momento. Un jugador que después de años de ir y venir sin terminar de consolidarse, finalmente logró ganarse un lugar como titular indiscutible en el esquema de Javier Aguirre y que veía en este Mundial de casa la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo el talento que siempre tuvo, pero que nunca pudo explotar consistentemente en Europa. Pero más allá del drama personal de Romo y de las implicaciones para el Tri, lo que esta lesión pone en evidencia es la irresponsabilidad criminal de Gabriel Milito al haberlo puesto de titular, sabiendo perfectamente que venía regresando de una lesión previa y que necesitaba ser dosificado con cuidado extremo para evitar exactamente lo que terminó pasando. ¿Qué necesidad había de exponerlo 90 minutos completos en un partido ante Toluca cuando tenías en la banca jugadores frescos que podían haber asumido esa responsabilidad en el medio campo? ¿Qué mensaje le mandas a tu plantel cuando sacrificas la salud
de tus mejores jugadores por resultados inmediatos sin pensar en las consecuencias a mediano y largo plazo. Esto no es mala suerte ni un accidente inevitable, esto es mala gestión deportiva de un técnico que prefirió arriesgar a su jugador más importante antes que confiar en las alternativas que tiene en el banquillo. Y ahora tanto el club como el jugador van a pagar las consecuencias de esa decisión estúpida con semanas o meses de ausencia justo cuando más lo necesitaban. Pensando bien, si Romo termina perdiéndose el Mundial 2026 por esta lesión que pudo haberse evitado con un manejo más inteligente de sus minutos, Gabriel Milito va a cargar con esa culpa el resto de su carrera porque le habrá arruinado el sueño máximo a un futbolista que confió en él y que ahora va a pagar el precio de esa confianza mal depositada. Hablando precisamente de señalamientos y culpables de estas derrotas, es momento de meternos en el diluvio de críticas brutales que cayó sobre Chivas desde todos los rincones de la prensa mexicana, porque cuando pierdes el liderato que presumiste durante 7 jornadas, los buitres periodísticos se lanzan sin piedad a despedazar cada error y a magnificar cada debilidad hasta convertir 2 derrotas en una crisis terminal que pone en duda todo el proyecto. Álvaro Morales, ese personaje odioso de ESPN que se dedica profesionalmente a burlarse de Chivas sin importar si ganan o pierden, salió con un video en sus redes sociales riéndose a carcajadas de la caída del liderato, diciendo que perdieron las Chivitas y que no es lo mismo jugar contra Islandia que contra el bicampeón del fútbol mexicano, en clara referencia a que el calendario amable de las primeras jornadas infló artificialmente los números de un equipo mediocre que cuando enfrentó rivales de verdad quedó completamente expuesto como el fraude que siempre fue. El faraón no se conformó con esa burla general, sino que entró a despedazar rendimientos individuales, mencionando los errores estúpidos de Ledesma, la falta de nivel de Campillo, señalando que el Tala no pudo hacer nada y que Efraín y el Piojo fueron intrascendentes, básicamente diciéndole a todo México que este Chivas no tiene un solo jugador de primer nivel y que solo ganaba porque le tocaban rivales de quinta división. Pero lo verdaderamente interesante no son las críticas de Morales, que ya sabemos que odia al Guadalajara y que se alegra cada vez que pierden, sino las palabras de Luis García, que siendo exjugador rojiblanco y supuestamente aficionado del club, salió a señalar directamente a Richard Ledesma y a Gabriel Milito como los grandes culpables del desastre ante Toluca. El doctor argumentó que el error grotesco del carrilero al regalar ese penal al primer minuto condicionó completamente el partido, pero que también es innegable que Milito confundió a sus propios jugadores con decisiones incomprensibles como meter a Aguirre de mediocampista, sacar a Campillo de su posición natural y en general generar un caos táctico que hizo que el Guadalajara perdiera el control del balón que tanto había caracterizado su juego en las primeras jornadas. Y lo más brutal de todo fue que Luis García no estaba especulando ni inventando cosas para generar polémica, sino que estaba describiendo exactamente lo que todos vimos en la cancha, pero que muchos rojiblancos no quieren aceptar porque prefieren culpar al árbitro o a la mala suerte antes que reconocer que su equipo jugó mal y que su técnico cometió errores garrafales. Lo que la transmisión oficial no mostró durante el partido, pero que después circuló en redes sociales, fue la reacción de los propios compañeros de Ledesma cuando cometió ese penal ridículo con Raúl Rangel, Diego Campillo y Luis Romo, yendo a reclamarle su infantilismo mientras él seguía protestando como si hubiera alguna duda de que había sido penalísimo. Rangel tuvo que levantarlo anímicamente, Campillo le pidió que dejara de protestar antes de ganarse una amarilla estúpida. Y Romo intentó defender lo indefendible argumentando que había sido apenas un jaloncito que no ameritaba la sanción, demostrando que este equipo, además de cometer errores garrafales, tampoco tiene la madurez para reconocerlos y aprender de ellos. Y para rematar la humillación, Jesús Gallardo se burló de Ledesma después del partido, imitando su festejo del "a la bolsa papá" que había hecho tras ganarle al América, devolviéndole con todo el veneno del mundo la misma moneda que el jugador de Chivas había usado para burlarse de otros. Yo creo que todas estas críticas, aunque vengan cargadas de morbo y mala leche, tienen un fondo de verdad que los aficionados rojiblancos necesitan escuchar aunque les duela, porque efectivamente este equipo mostró fragilidades enormes que no se pueden seguir ocultando detrás de discursos bonitos sobre identidad y mexicanidad, y si no hay una autocrítica profunda y honesta de qué está fallando y por qué, van a seguir tropezando con la misma piedra hasta quedarse fuera de la liguilla. Siguiendo con el tema de las reacciones post-derrota, pero desde un ángulo completamente diferente, hay que hablar sobre la burla sutil pero efectiva que le metió el community manager de Chivas a Atlas en redes sociales durante la semana previa al clásico tapatío, porque aunque pasó desapercibida para la mayoría del público general,
Los que entienden de rivalidades captaron perfectamente el mensaje venenoso que estaba mandando el equipo de comunicación del Guadalajara. La cuenta oficial de Chivas publicó una imagen con el calendario de marzo, mostrando sus próximos 4 rivales, que son Atlas, Santos, León y Monterrey, y en cada partido se indicaba si jugaban como local o visitante según correspondiera, pero lo curioso fue que el duelo contra Atlas apareció marcado con el símbolo de partido en casa, a pesar de que oficialmente se disputa en el Estadio Jalisco, que es el recinto de los rojinegros. La explicación técnica podría ser simplemente que desde el punto de vista logístico, Chivas no tiene que viajar fuera de la ciudad y por eso lo consideran como local, pero cualquiera que conozca la historia de esta rivalidad entendió perfectamente que era una indirecta con todo el veneno, recordándole a Atlas que aunque el Jalisco sea su casa en el papel, en la práctica ese estadio se viste de rojiblanco cada vez que hay clásico tapatío por la cantidad de afición que lleva el Guadalajara y por el dominio histórico que ha ejercido en ese recinto.